tu corazón herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a otra Ultrella. Mi nombre es Esther Balazo, del cursillo 90 del año 1985. Deseamos que estén bien de salud y rezamos también por otros hermanos que nos piden oración. Para dar inicio a la Ultrella, invitamos al matrimonio Noemí y Alberto Asisa que nos hagan la invocación al Espíritu Santo y también un Padre Nuestro por el Papa Francisco, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, y un Ave María por nuestro movimiento de cristiandad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, patrono de los cursillos, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Alberto y Noemí. Ahora sí, ya estamos en la presencia del Señor, entonces vamos a dar comienzo a la Ultrella. Hemos elegido el tema Exaltación de la Cruz, ya que hoy, 14 de septiembre, la Iglesia celebra la veneración a las reliquias de la Cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperadas de manos de los persas por el emperador Heráclito. Los fragmentos de la Santa Cruz se encontraban en el cofre de plata, dentro del cual se los habían llevado los persas, y cuando el clérigo y los sacerdotes, el patriarca, abrieron el cofre, los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor. Incluso se produjeron muchos milagros. Ahora invito a Julia Chazarreta a que nos lea la lectura elegida para este día, Filipenses 2, de los versículos del 6 al 11. Adelante, Julita. Filipenses 2, del 6 al 11. Quien existiendo en la forma de Dios no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por la cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos. Palabra de Dios. Muchas gracias, Julita. Y ahora damos paso a Inés Fragueiro del cursillo 163, que nos compartirá el rollo. Adelante, Inés. Buenas noches, hermanos y hermanas que compartirán la Ultrella de este martes 14 de septiembre.
Yo soy Inés Fragueiro, del cursillo 164. Hoy es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, un tema profundo, delicado, principio de discordias y alejamiento del cristianismo. Es que el cristianismo es Cristo y no hay Cristo sin cruz. Una verdad que es fundamental de nuestra religión, pero que sin embargo muchos pretenden silenciar. La idea de la cruz es sinónimo de dolor, y como hace varios años está instalada la cultura del placer, del goce, del bienestar, entonces mejor hacer de cuenta de que el anuncio de Cristo pasó de moda. Fijémonos en los mensajes directos e indirectos, conscientes e inconscientes que manejan los medios de comunicación y en especial las redes sociales. Se trata de vivir el mayor placer con el menor dolor posible. Y esto solo no sucede con adolescentes y jóvenes, sino también con adultos, con nosotros, que estamos inmersos en la misma cultura. Y aunque a veces la criticamos, también caemos en ciertos errores de esa misma cultura. Es cierto que nuestra esencia humana es buscar la felicidad y está bien que pongamos en ello todos nuestros esfuerzos. Pero cuando aparecen las situaciones límites de la vida, nos damos cuenta de que el camino a la felicidad no es una línea recta y continua, sino más bien un camino escarpado, con pozos profundos en los que podemos caernos y quedarnos inertes si no estamos vigilantes. Por esto, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un problema económico, una catástrofe, tantas cosas que pueden pasar, pueden perturbar y hasta separar una familia. Son hechos que pueden aparecernos sin que los hayamos querido ni deseado siquiera. En el caso de la muerte de un ser querido, por ejemplo, es tristísimo, pienso yo, porque rompe hasta la lógica biológica de que mueren primero los mayores. Evidentemente no estamos preparados para esto. Yo en este tema, hace como 5 años, más o menos, a mi hermana mayor le diagnosticaron cáncer de páncreas y yo lo que recuerdo, más allá de mi hermana, mi madre que me dijo: yo no puedo soportar esto, no puedo tolerar la idea de que una hija parta antes que yo. A mí en ese momento me llamó la atención porque la entendía, pero de alguna manera la actitud egoísta: no, mamá, no te vayas vos. No es así, no se lo dije, aclaro. Pero la entendí. Estuvo en Buenos Aires unos días. Después de su fallecimiento entendí que había venido a despedirse. Ella se volvió a Córdoba un jueves a la tarde. Yo el viernes la llamé, no estaba bien, los médicos no sabían qué tenía, y el sábado a la mañana mi otra hermana me llama y me avisa que mi madre había fallecido. Yo realmente no lo podía creer, pero entendí lo que ella me había dicho. Le voy a pedir al Señor que me lleve sin molestar a nadie, sin que me tenga que ir a ver un hospital, sin que me tenga que internar, sin nada. Y mi madre era muy creyente, pero muy religiosa, y el Señor se lo concedió realmente, y creo que se fue totalmente en paz. Son cosas que yo no las tengo, espero que no me pase, pero me quedó muy grabado porque ahí me di cuenta de cómo una madre no puede tolerar la muerte de un hijo. En estas situaciones límites podemos reprochar al cielo, a Dios, a la vida, la injusticia por la que nos sentimos impotentes. Podemos vivir este sufrimiento como una tragedia griega en la que somos víctimas inocentes de algo que no tiene que ver con nosotros sino con otros. O también podemos vivirla a la experiencia dolorosa en clave cristiana, es decir, aceptando y asumiendo que el dolor es parte constitutivo de nuestra vida. Pero es claro que si no vemos que caminamos hacia un fin que no está en este mundo, va a ser muy difícil comprender el fin salvífico del sufrimiento. Nos dice Jesús: he venido para que las ovejas tengan vida
y vida en abundancia. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Todos sabemos, ¿no?, las paradojas de las cosas del mensaje cristiano. Nos duelen, a veces no entendemos, Pero también nos dice que su yugo es suave y su carga ligera. O sea, estar con Él no nos libera del dolor, pero lo podemos sobrellevar con su ayuda, con su gracia. Esto, y yo lo digo en forma totalmente personal, no quiere decir que tengamos que desear sufrir para sentirnos más cerca de Él. No lo creo. Y más de una vez cuando he escuchado algo parecido a esto, no me ha parecido muy atinado. Son cosas distintas, creo yo. Creer que todo dolor viene del Señor a título de prueba. Y otra cosa me parece que es aceptar que hay dolores y sufrimientos que no entendemos, que no querríamos padecer, pero que los aceptamos como ofrenda al Señor que murió en la cruz. Dicho más simplemente, no creo que Dios nos pida alegría ante el dolor y tampoco un conformismo pasivo. Hace un tiempo un sacerdote hizo la distinción entre aquellos dolores que no fabricamos nosotros mismos y aquellos que Dios permite que padezcamos para que aprendamos a ser fieles. En ese momento no dijo él, no dio un ejemplo, pero yo creo que la clave para entender si nos estamos fabricando un dolor es una cuestión psicológica. A veces nos gusta sentirnos víctimas y yo creo que eso no está bueno, me parece, ¿no? Personalmente me perturba mucho a mí el dolor físico, por ejemplo. No tengo mucha resistencia a ese tipo de dolor. Y me lleva un poco de tiempo encontrar las huellas del Padre. Pero cuando llego a esa especie de conversión de verdad, siento mucha paz. Y me digo a mí misma que yo y todos también, supongo, sentirán lo mismo. Debo limpiar las suciedades, las faltas en las que incurro diariamente y pecados también. Uno quizá no tenga grandes pecados en cierta etapa de la vida, pero sigue teniendo etapas, sigue teniendo pecados de soberbia, muchos pecados que a veces no tenemos en cuenta. Y uno de los tantos pecados que yo pienso en este momento a raíz de lo que dije, es a veces juntar cosas, tener, que no es que yo lo haga, digo que eso también está mal a cierta edad, porque no tiene sentido, Es acá entonces cuando recuerdo que esa lucha, cuando es constante y ofrecida al Señor, nos hace mejores, más humildes y tolerantes con nuestras faltas y las de otros. Dice mi querido Papa, le voy a decir así, Juan Pablo II, el sufrimiento, consecuencia del pecado original, asume un nuevo sentido. Se convierte en participación en la obra salvífica de Jesucristo. Con su sufrimiento en la cruz, Cristo venció el mal y nos permite vencerlo también a nosotros. Nuestros sufrimientos cobran sentido y valor cuando están unidos al suyo. El dolor, la cruz, encierran para nosotros un gran misterio. Creemos tener todas las respuestas adecuadas a los grandes problemas de nuestra vida y, sin embargo, cuando menos lo esperamos, algo que no estaba en nuestra planificación sucede. Y es entonces cuando muchos, por ejemplo, para poner un ejemplo, muchos que se alejaron de la práctica de la piedad en sus mejores años, comienzan a trastabillar en su comprensión de la vida y recurren entonces a la cruz de Cristo como una tabla de salvación. No oran demasiado y piden oración a los que siguen de cerca al Señor. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? No es nuevo.
A mí personalmente esto medio que me pasa en mi casa. Mis hijos están un poco alejados de su práctica religiosa, pero al menor problema no dudan en decirme: mamá, reza por esta intención, reza por mí, etcétera, etcétera. Por supuesto que lo hago y pido para que algún día vuelvan ellos a la práctica religiosa, a la fe. Creo que este es un signo bien claro de las edades del ser humano. Cuando se es joven, la religión y la práctica piadosa son cargas, son una especie de reconocimiento de que no lo pueden todo, cosa que no puede aceptar su autosuficiencia. Pero cuando sigan transitando por la vida, y de esto nosotros lo sabemos, aprenderán que hay muchas variables que se les van a escapar y que sus deseos no siempre se harán realidad. Los jóvenes actuales están inmersos en una sociedad muy atea, materialista, hedonista e individualista. La cultura actual, si se puede llamar cultura, ¿no?, olvidando al verdadero Dios, ha fabricado ídolos que se llaman belleza, riqueza, placer, ambición, sexo, etc. El olvido de la realidad suprema la lleva a abandonarse a ilusiones y falsedades del mundo sensible. Entonces, Dios acude al mundo y nos recuerda con miles de cosas que el dolor es real, que somos criaturas, que no somos perfectos, que hemos pecado, y ese pecado cometido por el ser humano es la raíz del sufrimiento. Siempre recuerdo cuando estudiaba en la facultad y leíamos en literatura a André Malraux, ¿no?, escritor francés ateo. Decía que no podía creer en Dios bueno que permitiera tanto daño y tanto dolor en el mundo. En ese momento digo lo mismo que ahora, digo lo mismo que en ese momento. Es un argumento muy viejo que olvida que detrás de todo esto está el misterio de la voluntad libre de las criaturas. Tampoco entendía que el terrible dolor y la muerte en la cruz de nuestro Señor fuera para nuestra redención. Más que un triunfo, según este autor, la cruz era una derrota. Evidentemente, la falta de fe y una mirada plana y lineal de lo que es el fundamento del cristianismo lleva a pensar que carece de sentido pensar en una vida sobrenatural, en algo más allá de la muerte. ¿Por qué tener la necesidad de creer si se puede explicar todo lo que necesitamos desde la ciencia y desde la razón? En este punto hay que tener en cuenta que el conocimiento científico no es incompatible con la religión, aunque algunos hayan convertido la incompatibilidad entre la fe y la razón en una ideología destructiva, pero que además falsea datos de la ciencia. Repito algo que dije antes: estamos ante un misterio y el misterio está más allá de la racionalidad. Pero es que necesitamos vivir con misterio, si no la vida del hombre realmente no tendría sentido. No solamente no tendría trascendencia, no tendría valor la lucha en cuanto tal. Es un misterio que es suprarracional, no irracional. Está por encima de la razón, pero no es la negación de la razón. El ser humano es el que se perjudica cuando cree de buena o mala fe, no importa ahora de dónde venga, que los dogmas y principios de nuestra fe solo se usan como instrumento para mantenerse en el poder. Y lo dicen especialmente contra la Iglesia Católica. Es triste, pero también es más triste que los católicos no seamos muy buen ejemplo de lo que pregonamos. De esto se tratan las incoherencias entre fe y vida, de las cuales hay muchos ejemplos que son conocidos y explotados por muchos medios. Y también es altamente probable que nosotros no siempre seamos lo coherente que creemos ser. Nosotros quizás no tengamos una contradicción abierta entre fe y vida, pero muchas veces quizás la vida no diga todo lo que decimos por la palabra, o todo lo que decimos creer. Es como si lo mundano, el mundo, el medio ambiente antirreligioso quisieran hacer desaparecer el mensaje salvífico de Cristo. Y a veces hasta parece que lo logran, pero sabemos que el Espíritu Santo nos asiste a la Iglesia, y yo tengo esa
siempre esa firme esperanza de que la verdad siempre va a triunfar sobre el error. Siempre tendemos a pensar que la época que nos toca vivir es la peor, pero nosotros no hemos visto, por ejemplo, o no vemos en el siglo XXI grandes persecuciones religiosas. Puede haber mucha incomprensión, puede haber mucho rechazo, pero no los fenómenos que se daban hace siglos. Hace poco vi una serie en la televisión que me llamaba, que me dolió en el fondo, porque estaba tratando, ambientada en el siglo XIX, estaba tratando la antítesis, porque lo presentaba así, entre la fe y la razón. Un hombre de ciencia no puede ser un hombre de fe, y un hombre de fe y reniega de la ciencia. Y está mal eso, no estamos obrando bien, y para eso yo creo que nos tenemos que formar, tenemos que informarnos de muchas cosas, porque de verdad, lo digo, la verdad es una. No hay una verdad para el hombre que cree, no hay una verdad para el hombre que investiga, no hay una verdad para el hombre que vive la vida de todos los días. Somos los mismos y tenemos que creer que Cristo nos vino a salvar y nos vino a dar una vida nueva y que debemos vivir con eso, debemos vivir con alegría a pesar de todos los dolores, y que el dolor a veces es pasajero. Y si no pasa, bueno, el Señor sabrá realmente. Yo repito, hay veces que veo situaciones y digo, ay, esto, si ya es difícil entenderlo con la fe, ¿cómo sería si esta gente X no tuviera fe? Soportar una prueba tras otra. Es medio bravo. ¿Por qué hay gente que sufre tanto y gente que sufre menos? No lo sabemos. El dolor sigue siendo un misterio, el designio divino sigue siendo un misterio, la providencia divina también sigue siendo un misterio. Personalmente creo que hay que rezar mucho por todo aquello que atenta contra la libertad religiosa, por aquellos que quieren imponer una vida vacía de sentido trascendente, pero llena de bienes que a la larga pierden validez, porque es cierto, acumulamos bienes, pero morimos desnudos, nos vamos sin nada, y es que no estamos hechos para esta vida, sino para una vida eterna, y Cristo nos enseñó el camino, que cada uno cargue su cruz para que lo pueda seguir. Estaba hojeando un librito y encontré estas coplas, estos párrafos de las coplas de Manrique, ¿no? Las coplas a su padre, creo. Y me pareció muy bueno, y sobre todo la época, ¿no? Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Eso lo decía Manrique hace 4 siglos, y hoy seguimos diciendo lo mismo, y el mensaje de la Iglesia es exactamente el mismo, de colores. Muchas gracias, Inés, por tus palabras y tu reflexión. Como ya dijimos, hoy se conmemora el día de la exaltación de la Santa Cruz. Juan Pablo II nos dijo que es el día en que recordamos y honramos la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo, aquel madero en el que nuestro Salvador vertió su preciosísima sangre. Evoca el misterio del amor divino entregado sin medida para la redención de todo el género humano. La cruz de Cristo es la cruz en la que se muere para vivir en Dios y con Dios.
para vivir en la verdad, en la libertad y en el amor, para vivir eternamente. Nosotros no exaltamos la tortura ni festejamos el dolor. Nuestro Señor fue clavado en ella y aceptó morir para salvarnos, porque nos amó y nos ama. La cruz es signo de entrega y de amor. Del rollo que nos dio Inés surge esta pregunta. ¿Qué relación se podría establecer entre la cruz y la capacidad de perdonar y amar en nuestra vida? Invito a nuestras hermanas Rosana Nodal y Moira Doyle a contestar la pregunta realizada. Buenas noches, queridos hermanos. Soy Moira Doyle del cursillo 169 del año 2018 y les quería compartir mi respuesta a la pregunta: ¿qué relación se podría establecer entre la cruz y la capacidad de perdonar y amar en nuestra vida? Creo que muchas veces cuando hablamos de la cruz siempre vemos la parte negativa, algo que no nos gusta, algo que nos duele, que nos molesta, que nos hace sentir mal o que nos genera algún tipo de daño. Por otro lado, si miramos a Jesús, Él abrazó la cruz y ese momento, ese proceso de abrazar la cruz y de llegar hasta el final de la cruz es la experiencia de mayor amor y de mayor liberación para todos nosotros. Entonces tenemos que ver la cruz como un lugar de salvación, como un lugar desde donde brota la vida. Y en ese proceso, en ese tiempo que Jesús llevó la cruz, de sus labios brotaron las palabras que a mí me impactan muchísimo, que son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa experiencia de perdón que Jesús nos da, porque esa experiencia es para todos, tiene que ayudarnos a sentirnos perdonados y amados profundamente. Y desde esa experiencia de sentirnos perdonados, poder crecer en la capacidad de perdonar, para poder vivir de la forma que vivía Jesús, con una gran misericordia, con una gran libertad interior que nace de vivir plenamente en el amor. Solamente pudiendo perdonar, pudiendo desprendernos de todo eso que nos pesa, que nos parece que es una cruz, que nos causa de alguna forma una carga, desprendiéndonos de todo eso, pudiendo liberarnos de eso, podremos vivir en la plenitud del amor. Y la llave para eso, mi experiencia es que es el perdón. Así que si queremos vivir una vida de colores, necesitamos esa llave del perdón para vivir en el amor. Bendiciones a todos. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Rosana Nodal del cursillo 164 del año 2013. La pregunta que se me planteó para esta ultrella es: ¿qué relación se podía establecer entre la cruz y la capacidad de perdonar y amar en nuestra vida? Bueno, yo entiendo que cuando hablamos de cruz nos estamos refiriendo a las cruces o dolores o sufrimientos que cargamos en la vida. Para muchos, la cruz viene por una enfermedad propia o de un ser querido, o viene por la pérdida de alguien cercano. En esos casos, superar o sobrellevar esa cruz no viene de la mano del perdón, sino de la aceptación y de pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para poder atravesar ese momento. Pero también puede pasar que el dolor comience con un desplante, con una traición, con una decepción de parte de un amigo o de alguien cercano. En esos casos, la llave para curar la herida es el perdón. El perdón es una decisión, pero también es un proceso. El perdón nos libera del peso de la cruz, nos ayuda a cerrar la herida y a tener paz en el corazón. Al perdón se llega a través del amor. El odio
o el resentimiento nunca nos van a conducir al perdón. Y no existen cosas que se puedan perdonar y cosas que no. Todas se pueden perdonar. Habrá algunas más difíciles que otras, pero con la ayuda y la gracia de Dios lo podemos hacer. Y en lo personal, yo puedo decir que se puede. Recuerden que siempre contamos con su gracia. De colores. Muchas gracias, Rosana y Moira. Y ahora invito al padre Fernando Jansson a que nos haga una reflexión. Hola, soy el padre Fernando Jansson del cursillo 174. Hoy estamos celebrando esta hermosa fiesta de la exaltación de la cruz. Cuando recordamos la cruz de Cristo, estamos recordando el misterio más grande de amor, que es que el mismo Dios se hizo pequeño, se hizo uno de nosotros y se entregó por amor por cada uno de nosotros para salvarnos. Toda su sangre, cada una de sus gotas, por amor a cada uno de nosotros, por nuestra salvación, para que podamos experimentar la resurrección y la vida, para que tengamos vida en abundancia. Y por eso, nada mejor que agradecerle a Jesús tanto amor derramado por nosotros, su entrega generosa, su obediencia a Dios Padre, tanto amor derramado a través de su sangre redentora, a través de esta cruz, que para nosotros es signo del amor de Dios por cada uno de nosotros. Por eso hoy le agradecemos, lo bendecimos, lo alabamos y damos gracias a Dios por este maravilloso acto de amor que se ha entregado y que nos ha mostrado y que se derrama en su corazón amoroso. Y por eso está exaltada esa cruz, porque gracias a la cruz nos vino la salvación y gracias a la cruz viene la resurrección. Jesús ha vencido al pecado, a la muerte, al demonio y a todos los males. Ha vencido a la muerte y por eso tenemos la alegría de que Cristo resucitado nos va a llevar a todos con Él, nos va a dar un cuerpo glorioso donde ya no habrá más ni muerte, ni dolor, ni paso del tiempo, ni ninguna cosa fea, triste que podamos experimentar acá en la tierra, ¿sí? Por eso estamos de fiesta, recordando ese momento glorioso en que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Que sea bendita la cruz de Cristo, que sea bendito nuestro Señor, que sea alabado y bendecido por toda la creación. Te alabamos y te bendecimos, Cristo, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. De colores. Si tú crees que has llegado al fin y te sientes solo sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que ha sufrido como tú, hay uno que ha sufrido más, aún más que tú. Gracias, Padre Fernando, por sus palabras. Esperamos la bendición de Dios a través de sus manos. Y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De colores. Hermanos, la ultrella ha finalizado. Agradecemos a todos los que han participado en ella
y les pedimos que contesten la pregunta y la dejen escrita en la sección comentarios. Buenas noches y de colores.